Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del siguiente video exposición en donde el tema a disertar serán las normas de auditoría local emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia y las normas de auditoría gubernamental que son emitidas por la Contraloría General del Estado. Bueno, para empezar, mi nombre es Raiza Ingrid Quinteros Quenta. Soy estudiante del primer semestre de la carrera de Contaduría Pública e Información Complementaria de la Universidad Central de Bolivia. La materia es Auditoría Financiera. El docente es el licenciado Carlos Alberto Limas Chalanes. Bueno, procediendo con la exposición, empezamos con la primera norma, que es la norma de auditoría local, que como ya les dije, es la norma que es emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia, que se han basado en las guías internacionales de auditoría y servicios relacionados. La segunda norma es la norma general de auditoría gubernamental. La tercera, la norma para el ejercicio de la auditoría interna. La cuarta, la norma de auditoría financiera. Y por último, la norma de auditoría operativa. Estas últimas son emitidas por la Contraloría General del Estado. La primera norma de la cual voy a hablarles es la norma de auditoría local, emitida por la KUB. El objetivo de la auditoría de estados financieros es facultar al auditor para expresar su opinión sobre el uso de la razonabilidad. La responsabilidad de la preparación de estados financieros recae sobre la gerencia, así como los controles internos adecuados. Esto nos quiere decir que el auditor no es el responsable de realizar los estados financieros antes de la auditoría. Y el alcance de la auditoría se refiere a los procedimientos considerados necesarios para lograr el objetivo de la auditoría. Es aquí donde el auditor va a definir hasta dónde va a llegar el alcance de su trabajo en la entidad al momento de realizar la auditoría. Bueno, las normas básicas de auditoría son la integridad, objetividad e independencia. Es decir, que el profesional auditor debe ser honesto, debe ser recto, debe tener objetividad y imparcialidad. Eso nos quiere decir que un auditor no puede tener preferencias personales, no puede ser parcial con alguna de las partes para emitir su informe. La segunda norma básica son las habilidades y competencia. Tener la suficiente competencia profesional en auditoría. Es decir, que el auditor debe estar bien capacitado en su profesión, debe conocer las normas, lo que es las normas emitidas por diferentes entes. La tercera norma básica es la confidencialidad. El auditor por ninguna manera puede revelar información a terceras personas. Esta información que es de la empresa, de la entidad. Bueno, esto puede revelar información en caso de que sea necesario o si bien sea requerido legalmente. La cuarta norma es el trabajo realizado por otros profesionales. El auditor debe tener la seguridad razonable sobre el trabajo efectuado por otros auditores. La quinta norma básica es la documentación. El auditor debe proporcionar evidencia importante. Esta evidencia la acumula cuando está haciendo su trabajo
al momento de recolectar toda información que les sea útil. Siguiendo con las normas básicas de auditoría, que son emitidas por la KV, seguimos con la norma que es la planificación. Esta norma nos da a conocer el sistema de contabilidad y control interno y determinar el alcance de procedimientos y coordinación. Bueno, ¿para qué nos sirve esta norma? Esta norma nos ayuda a realizar una planificación, la cual debemos cumplir con procedimientos que debemos llevar a cabo en el momento de realizar la auditoría. La siguiente norma es la evidencia de auditoría. Debe ser competente y suficiente. Eso nos quiere decir que la evidencia que el auditor recolecte tiene que ser competente, en el sentido de que debe haber documentos legales, originales, documentos que sean suficientes, que constituyan una prueba. La siguiente norma es el sistema de contabilidad y control interno. No revelar información a menos que sea necesario. Bueno, en el sistema de contabilidad y control interno es ahí donde la empresa tiene que tener un buen manejo del control interno y el sistema de contabilidad, es decir, que este debe ser confiable. Y para saber que los registros contables, así como los estados financieros, han sido realizados bajo los parámetros de las normas indicadas. Para la última norma son las conclusiones de la auditoría y el dictamen. El auditor debe revisar y evaluar conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría. Es decir, que el auditor, al finalizar todos estos pasos de las normas, debe emitir una conclusión o una opinión, en donde él va a dar un informe final de toda la evaluación que ha realizado. Bueno, vamos a seguir con las normas generales de auditoría gubernamental, que es emitida por la Contraloría General del Estado. Bueno, en esta norma nos dice que es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental. Es decir, que esta norma nos va a permitir realizar un trabajo uniforme, el cual va a ser presentado posteriormente. También nos dice que la aplicación es obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública. Es decir, que toda entidad pública debe obligatoriamente aplicar esta norma. Informes de auditoría gubernamental. Bueno, estos informes son elementos importantes de control y responsabilidad pública. Esto quiere decir que los informes que emita el auditor gubernamental va a ser un elemento muy importante del control interno de las entidades. Bueno, esta norma general de auditoría gubernamental está constituida por varias normas. La primera norma general es la competencia, que nos dice poseer capacidad y experiencia profesional para lograr los objetivos. Es decir, que el auditor gubernamental debe tener la suficiente experiencia profesional, así como capacidad técnica para poder lograr los objetivos de manera eficiente. La segunda norma general es la independencia. El auditor debe ser imparcial y objetivo. En este punto, la norma de independencia es una norma muy importante para el auditor,
ya que por ningún motivo el auditor puede parcializarse con terceros o con el ente o con algunos intereses personales. Y debe ser totalmente objetivo al momento de realizar su trabajo. La norma general número 3 es la ética. El auditor debe regirse por el Código de Ética, que es emitido por la Contraloría General del Estado, en donde nos da los parámetros que debe seguir el auditor. La norma general número 4 es la diligencia profesional, en donde vemos que el cumplimiento de las normas y emisión del informe. En esta norma es donde el auditor debe seguir los procedimientos que son establecidos para poder emitir así su informe final. Bueno, seguimos con la norma general número 5. Control de calidad. Las organizaciones deben implantar un sistema interno de control de calidad. Es decir, que toda entidad pública debe tener dentro una unidad de control de calidad. Esta unidad va a ser quien se encargue de supervisar el sistema que se estén cumpliendo con las reglas y las políticas de la entidad. La norma general número 6 es el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, que el auditor debe tener confianza en el trabajo que hayan realizado otros trabajadores públicos. La siguiente norma, la número 7, es relevamiento de información. Recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad. El auditor debe hacer una recopilación y a su vez evaluar toda la información sobre las actividades que hayan habido en la entidad. La norma general número 8 es la ejecución, que es la ejecución, que es donde vamos a ejecutar toda la información que ha sido recolectada con anticipación. La norma general número 5 es el seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna, que son las UGAI, de las entidades públicas, deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Es decir, que las UGAIs deben ser quienes supervisen y hagan el seguimiento a los trabajadores, a los auditores que estén a cargo, ¿no?, de la auditoría y que que supervisen que estos estén cumpliendo con las normas y las recomendaciones emitidas. Bueno, la siguiente norma es la norma para el ejercicio de la auditoría interna. Bueno, aquí podemos ver que es la conformación de las UAI, que son las unidades de auditoría interna, que sí o sí deben existir en las entidades públicas. El registro del jefe de las unidades de auditoría interna, que eso debe ser registrado con el inmediato superior. El ejercicio de la auditoría interna. Bueno, el alcance de la auditoría interna nos habla de las actividades desarrolladas dentro de lo establecido. Es decir, que nos vamos a plantear un tiempo para desarrollar nuestras actividades y llevar a cabo los procedimientos. Y la segunda, declaración de propósito, autoridad y responsabilidad.
Bueno, como sabemos, la declaración de propósito se debe presentar un informe anual antes del 15 de febrero. Relaciones interpersonales. Bueno, el auditor debe tener relaciones personales adecuadas con los demás servidores públicos dentro de la entidad. Planificación estratégica y programación de operaciones anual. Bueno, estas son programación de actividades anuales, es decir, que existen políticas que se deben llevar a cabo dentro de, el año, que es en la entidad pública. La planificación, supervisión y evidencia de auditoría. Acumulación de evidencias siguiendo la norma de auditoría. Bueno, vamos a planificar qué documentos vamos a necesitar para la auditoría, a supervisar que el trabajo se esté haciendo de una manera correcta y así obtener la evidencia de auditoría para ser presentada posteriormente. Comunicación de resultados, conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Bueno, seguimos con la siguiente norma, que es la norma de auditoría financiera gubernamental. Bueno, esta norma es un examen sistemático que tiene el propósito de emitir una opinión independiente respecto a los estados financieros y así determinar si la información financiera se encuentra realizada y presentada de acuerdo a los criterios establecidos, según las normas que ya tenemos emitidas. Planificación es la primera norma. Bueno, la planificación nos ayuda a alcanzar los objetivos de manera eficiente. Es decir, que si nos ponemos planes, políticas a alcanzar, vamos a poder lograr nuestros objetivos de manera más rápida, ¿no? La segunda norma es la supervisión. La supervisión sistemática y oportuna. Como ya hablamos, también en esta parte es parecido a la anterior norma, en donde debe existir la supervisión a las personas que estén realizando la auditoría interna. Bueno, la siguiente norma es el control interno, que es la evaluación apropiada. Bueno, esta es la evaluación que se hace al control interno, al cumplimiento del sistema de control, ¿no?, de la entidad. Estudio y evaluación del control interno. Este tiene dos fases, que es el conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos, así como la comprobación de los procedimientos aplicados. La siguiente norma es la evidencia. La evidencia debe ser competente y suficiente y con fundamento porque va a constituir una prueba de nuestro trabajo. La evidencia es válida cuando se obtiene de fuentes independientes directamente por el auditor gubernamental, cuando es una documentación original, porque no pueden ser fotocopias, cuando la elaboración de los estados financieros han sido realizadas bajo las condiciones satisfactorias. La siguiente norma es la comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con el NBC-SF, que también debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros. En caso de que el auditor no pueda dar su opinión, se debe presentar argumentos válidos y sustentables. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de la norma de auditoría operativa, que es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. El objeto de esta auditoría es aquello que se audita o examina.
El alcance de la auditoría es el periodo auditado y cobertura del trabajo que tienen los auditores. Bueno, para realizar esta norma se debe tener criterios, que son los criterios de auditoría. Son parámetros establecidos por la entidad o instancia competente, así también por el auditor. Bueno, entre estos criterios se encuentran la eficacia. Bueno, ¿qué es la eficacia? Nos habla del grado de cumplimiento de objetivos, que nos va a dar resultados inmediatos, como en productos, bienes, servicios, normas o también operaciones. El siguiente criterio es la eficiencia, que es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos, lo cual nos llevará a resultados inmediatos. El siguiente criterio es la economía, que nos habla de la minimización de costos de los insumos utilizados. El siguiente es la efectividad, que es el grado del logro de los resultados finales y el impacto que éste nos dará a la entidad. Bueno, el siguiente es el resultado final, que va a ser el cambio definitivo que busca generar el producto en la sociedad. Siguiente es el resultado intermedio, que viene siendo el cambio intermedio y el efecto generado entre el resultado inmediato y el final. Resultado inmediato. El resultado inmediato es el cambio que genera el producto ya, una vez que sea entregado en una entidad. El siguiente es el producto, que son los bienes, servicios, normas de las diferentes entidades públicas. Operaciones. Las operaciones son un conjunto de actividades relacionadas al proceso productivo de la entidad. El siguiente son las actividades, que son el conjunto de tareas que van a ser desarrolladas en una operación. También tenemos los recursos, que son los materiales, los activos, recursos humanos, los servicios y los recursos financieros, así también como las operaciones que se necesitan para generar los productos esperados. El siguiente es el costo de insumos. Este costo de insumos es el valor expresado en términos monetarios de los recursos materiales, de activos, de recursos humanos y también de servicios, que se plasman en el presupuesto. Y por último tenemos el sistema. El sistema es una serie de elementos o partes que interactúan entre sí. Bueno, vamos a continuar con las normas que hacen parte de la que estábamos hablando, de la norma de auditoría operativa. La primera es la planificación. La auditoría debe ser bien planificada para obtener el objetivo de manera eficiente. Es decir, que para realizar nuestro trabajo debemos tener una planificación que sea oportuna, sistemática y tenga procedimientos. La siguiente es la supervisión. La supervisión nos habla de la actividad que va a realizar el auditor, el supervisor, al momento de poder instruir a los demás auditores.
La supervisión incluye informarse, revisar, ayudar a resolver los problemas si es que estos hubieran, asistir y capacitar al demás personal, tener seguridad respecto a la evidencia obtenida. La siguiente norma es el control interno. La auditoría debe tener un control interno y un sistema contable bien planificado. Se debe obtener una comprensión del control interno asociado al objeto de la auditoría. El control interno es un proceso implementado que va a ser implementado por la máxima autoridad ejecutiva, que es la MAE. La siguiente norma es la evidencia. Bueno, la evidencia debe obtenerse de una manera competente y suficiente para que sea una base razonable, lo cual nos va a sustentar las conclusiones y pronunciamientos del auditor gubernamental. Esta evidencia se puede clasificar en testimonial, documental, física, analítica e informática. La siguiente norma es comunicación de resultados. Debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia o efectividad sobre el objeto auditado, que son los criterios que ya habíamos visto. Bueno, los informes deben ser completos y concisos, deben ser veraces, objetivos, convincentes y claros. La siguiente norma es el procedimiento de aclaración, que consiste en la recepción y análisis de la competencia de los descargos presentados, que debe contener la referencia al informe principal, el detalle de la documentación, el análisis y evaluación del informe, las conclusiones, las recomendaciones que van a ser emitidas por auditores, el informe legal y, si corresponde, técnico. Bueno, concluyendo con la exposición, hemos podido ver que estas normas de auditoría, tanto las normas que son locales, así como las normas gubernamentales que son emitidas por la Contraloría General del Estado, deben ser bien conocidas por el auditor, ya que estas van a servirles a lo largo de su vida profesional. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de la norma de auditoría operativa, que es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. El objeto. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de la norma de auditoría operativa, que es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del siguiente video exposición, en donde el tema a disertar serán las normas de auditoría local emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia y las normas de auditoría gubernamental que son emitidas por la Contraloría General del Estado. Bueno, para empezar, mi nombre es Raiza. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de la norma de auditoría operativa, que es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia.